Francisco Huidobro, director de Servicios Digitales de Orange, bienvenido. Buenos días, Glorias. Nos hablaba de los casos de uso de la vanguardia tecnológica aplicada a la sostenibilidad de los destinos turísticos. Cuéntenos un poco más, por favor. Pues lo que estamos dando es una visión en la cual la tecnología como herramienta, más que como fin en sí mismo, nos está proporcionando los mecanismos para ayudar a los destinos y a las entidades públicas y privadas a gestionar toda la información que tienen a sus manos o a generar aquella de la que carecen para poder aplicarla en la resolución de problemas específicos que articulamos a través de lo que llamamos un caso de uso. Cómo tengo un problema y cómo lo puedo resolver utilizando tecnología. En lugar del método tradicional, que es tengo una tecnología y voy a vendértela a cualquier precio para que tú ya sabrás en qué la usas. No, cambiamos el paradigma. Tengo un problema, veo qué tecnologías y sobre todo qué datos necesito para resolver ese problema, ese caso de uso, y sobre todo con ese fundamento muy basado en los datos, porque los datos nos aportan una información en un sector tan complejo como es el turismo, que es muy transversal a muchos sectores dentro de la economía, aplica a muchos tipos de actividades, con una información muy dispersa entre diferentes agentes económicos y que además tiene un impacto enorme en nuestro Producto Interior Bruto, en el empleo, en la economía, en la sostenibilidad, en los residuos, y recoger toda esa información para generar los indicadores específicos que nos permitan determinar qué objetivos quiero conseguir y cómo lo voy midiendo y qué políticas voy aplicando para conseguirlo, es como cerramos el círculo y ayudamos a esa sostenibilidad. Y Francisco, ¿qué nuevas soluciones tecnológicas a través del Big Data, de los datos y la analítica avanzada aplicada en este caso al sector del turismo, del comercio electrónico y del transporte de pasajeros está desarrollando Orange? Pues mira, estamos trabajando siempre con esta metodología del caso de uso en problemas específicos, como por ejemplo, ahora que estamos en el Congreso de San Amblu alrededor de la economía azul, los cruceros. Cruceros es algo que siempre nos viene a la cabeza como un potencial elemento disturbador en los puertos en los que atraca por la masificación que puede llegar a producir, pero al final eso no se está midiendo. Simplemente tenemos la sensación de que hay mucha gente porque vienen del barco, pero hay que cuantificarlo y hay que medirlo. Aparte de no solamente en los turistas que llegan al puerto y que se distribuyen por el destino, sino hay que medir la economía que me produce, el impacto en el comercio, el impacto en el empleo, los residuos que genera ese barco, el aprovisionamiento que tengo que hacerlo. Y no solamente cuando hablamos de empleo y de sociedad y de personas, allí a las atracciones turísticas que van a visitar los cruceristas. También hay una tripulación en ese barco, hay personas que se dedican al mantenimiento, a la limpieza, a la reparación de de todas las naves, todo lo que son los turoperadores, los transportistas. Es un ecosistema tremendamente complejo y hay que medir el impacto para poder saber luego cómo gestionarlo y tomar las medidas que están ayudando, por ejemplo, a que los cruceros estén cambiando la forma en la cual gestionan esos residuos, sean prácticamente una economía circular dentro del propio buque o que se estén electrificando los puertos para darle el suministro y eliminar y reducir las emisiones de CO2. Otro ejemplo puede ser el de los flujos turísticos asociados a la actividad crucerística o a cualquier otra. Es la típica masificación del turismo que se está produciendo y cada vez está más en boca de todos y que muchas veces es más una percepción, porque puedes tener una masificación en un punto dado y te vas 2 manzanas más para allá y está vacío. Y tienes un museo o una atracción turística que puede ser tan interesante o más que la otra. ¿Cómo entendemos esa situación que se está produciendo y cómo generamos los datos y la información para poder gestionarla? Esos son un par de ejemplos que tenemos trabajando ahora con destinos. O otros, por ejemplo, también los apartamentos turísticos. Determinar realmente la oferta real que hay de apartamentos turísticos, cuál es una oferta que es legal, cuál es ilegal, dotar a las administraciones de los mecanismos para regularizar toda la situación y evitar las competencias desleales y que realmente sea un sector económico favorable y que, por ejemplo, tenemos algún caso de uso en el cual en esta zona voy a limitar el número de licencias que doy porque ya está saturado, pero ese apartamento turístico me está produciendo un impacto económico positivo, porque al final
En el apartamento sueles ir al súper del barrio, compras, cocinas y tienes cierta actividad asociada a ello. Pues voy a dar más licencias en otra zona que me interesa promocionar y desarrollar para que esa actividad se mueva. O sea, no es blanco, negro, bueno o malo, sino es simplemente entender cuál es la dinámica para poder gestionarlo adecuadamente. Sí, es sin duda un ecosistema muy, muy amplio y que merece la pena explorar. Sí. Muchísimas gracias, Fran. Por último, ¿qué puedes traer de la iniciativa hoy aquí en Sanamblue Congress? Pues a nosotros, a Orange, como operador y proveedor de tecnología y de servicios, lo que nos ayuda es a entender realmente las necesidades del sector. Porque, como comentaba, es tremendamente complejo, muy transversal a todas las actividades de la economía, y aquí nos damos cita y compartimos las experiencias y oímos perfectamente a las empresas de cruceros, a los puertos, a los destinos, a las agencias turísticas. Aprendemos de todos ellos y nos cuentan sus problemas y las soluciones, porque hay muchísima creatividad, muchísima energía y grandes ideas inspiradoras que puedes decir, oye, esto que se está haciendo aquí, puedo aprender de ello, puedo aplicarle tecnología y replicarlo y hacerlo accesible a otros muchos destinos o ecosistemas. Porque también una de las características del sector turístico es que está muy atomizado, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado. Sí, tenemos los grandes, las grandes cadenas hoteleras, las grandes cadenas de cruceros o agencias de viajes y los grandes destinos que todos nos vienen a la cabeza. Pero eso es solamente la punta del iceberg y es un sector de pymes, de micropymes, de personas que se levantan ahora en el cierre todas las mañanas y de destinos que son el pueblecito o la playa o el destino de costa que tiene 10.000 habitantes en invierno y 30.000 en verano y que no tienen los recursos tanto tecnológicos, económicos o de conocimiento. Pues ver cómo con la tecnología podemos ayudarles a hacerlos llegar y ponerlo a su disposición para que realmente puedan gestionarlo de la manera adecuada. Pues muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ti, Gloria. Igualmente. Superinteresante. Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente.